con la inmunización de personas con cáncer y VIH. Estamos evaluando también la posibilidad de acelerar el inicio de la vacunación a personas entre los 58 y 59. Ya llegamos todos, pronto. Hasta ayer, el domingo 13 de junio, han sido vacunadas ayer, el domingo 13 de junio, han sido vacunadas más de 66.000 personas con condiciones especiales de salud que representan un alto riesgo frente a la pandemia. Por ejemplo, más de 10.000 personas con síndrome de Down, 11.000 pacientes renales crónicos, 1.500 personas en espera o que ya tienen un trasplante de órgano, 23.000 personas con trastornos mentales y del neurodesarrollo y más de 20.000 personas con enfermedades raras o huérfanas. Todos estos avances se dan bajo el esquema de vacunación territorial contra la COVID-19 iniciado en abril. Ustedes saben que lo importante es que sigamos cuidándonos y protegiendo a los demás, cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno de Transición y Emergencia para combatir esta enfermedad, y usando todos los elementos de protección como la mascarilla, el protector facial y la higiene constante de manos. En esa línea, por favor, reiteramos que las aglomeraciones en este momento representan un riesgo. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos ayuden a seguir bajando las cifras de contagio. El mensaje es exactamente el mismo: no bajemos la guardia. A continuación, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios, nos dará un resumen de las acciones de la última semana. Muy buenas tardes, señoras y señores periodistas. Pasando a temas vinculados al Ejecutivo, recordemos que desde hoy las provincias de Arequipa, Carabalí y Castilla, en la región Arequipa, se encuentran en nivel de riesgo extremo. Esta decisión, que hemos adoptado como Gobierno de Transición y Emergencia, responde al incremento de casos y muertes por COVID-19 registrados en esta parte del país. Lamentablemente, de acuerdo a lo declarado por el Ministro de Salud, Arequipa es uno de los lugares donde menos han acatado las disposiciones de bioseguridad. Dicho comportamiento, sumado a la presencia de la variante Delta, también conocida como India, explicaría este incremento de casos, mientras que en el resto del país esta segunda ola finalmente está cediendo. En respuesta, hemos reforzado la apertura de centros de atención temporal para que se puedan aislar los casos leves y queden libres los hospitales para los casos severos. Hemos enviado también vacunas adicionales, equipos, elementos de protección personal y recursos humanos. Además, se están comprando dosis o tanques para concentrar y tener oxígeno suficiente. Debemos indicar también que hasta el momento la variante Delta se ha detectado solamente en Arequipa. Hemos tomado muestras e hicimos el cerco epidemiológico en el círculo familiar y social del caso detectado. Asimismo, a través del Instituto Nacional de Salud se están buscando nuevos casos en Arequipa y los departamentos circundantes. Debemos resaltar que las vacunas que venimos usando en el país son efectivas también contra la variante Delta de la COVID-19. No obstante, queremos hacer un nuevo llamado a la población a extremar medidas de prevención, no bajar la guardia y protegernos mucho más para evitar los riesgos a nuestra salud. Por otro lado, en un tema más sectorial, una noticia importante es que el día de ayer se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano la Política Nacional de Empleo Decente con la aprobación del Decreto Supremo número 13/2021 TR. Esta política de empleo decente tiene una mirada de largo plazo y plantea metas y objetivos hasta el 2030. La conducción está a cargo del Ministerio de Trabajo, que tengo el honor de liderar. Esta política marca el camino para incrementar el capital humano de la población en edad de trabajar, fortalecer la vinculación entre la oferta y la demanda, incrementar la generación de empleo formal, ampliar el acceso a la seguridad social, generar derechos y beneficios sociales de los trabajadores, fomentar la igualdad de oportunidades de empleo y fomentar un entorno social e institucional adecuado. Para la elaboración de esta política fue necesario contar con la participación de distintos sectores, más de 8, y será de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas en todos los niveles de gobierno, así como para el sector privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable. Básicamente lo que la política plantea es generar una herramienta que articule objetivos
nacionales que permitan la creación de este empleo decente con lineamientos y servicios. Son más de 27 lineamientos y 55 servicios los que contiene la política de empleo decente. De otro lado, es grato comunicarles que 800 instituciones educativas de 5 departamentos, Arequipa, Loreto, Madre de Dios, Tacna y Ucayali, brindan servicios semipresenciales a más de 40.000 estudiantes y gracias al trabajo de más de 2.000 docentes. El Minedu está trabajando para el retorno a clases con cierto nivel de presencialidad y que éste sea seguro, flexible, gradual y voluntario, según las condiciones epidemiológicas, sociales y de bioseguridad de cada territorio. Cabe resaltar que la decisión de apertura de una institución educativa no solo depende del Ministerio de Educación, pues la comunidad educativa y las autoridades regionales y locales deben estar de acuerdo. Consideramos que es necesario que niños y adolescentes retornen a las aulas porque la interrelación con los docentes es importante para alcanzar ciertos aprendizajes y también porque la escuela es un espacio seguro y una alternativa para aquellas familias en que ambos padres trabajan fuera de casa. Paralelamente, el Ministerio de Educación realizó la primera recarga de planes de telefonía y datos, es decir, para llamadas, internet y mensajes de texto a más de 275.000 docentes, profesionales, especialistas, auxiliares y otros actores de la educación básica. Con ello, se garantizan las condiciones mínimas de conectividad para un adecuado servicio en favor de los estudiantes en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. En relación al Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno nos complace informar que las transferencias de recursos generados por la minería a las regiones sumaron entre enero y abril de 2021 más de 1.658 millones de soles. Según las cifras oficiales, por concepto de canon minero, se transfirieron más de 737 millones por regalías mineras y la cifra supera los 914 millones de soles y por derecho de vigencia y penalidad que se obtuvieron en un monto superior a los 6 millones. Las transferencias de recursos generadas por las actividades mineras constituyen una importante fuente de financiamiento para los gobiernos regionales y locales, ya que son utilizadas para la ejecución de proyectos públicos en beneficio de la población. Ahora quiero dar paso nuevamente a la ministra Sparch para la ampliación de las noticias vinculadas a su sector. Gracias, ministro. En la última semana, las aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú realizaron 3 vuelos de apoyo en el marco de la lucha contra la pandemia, sin perjuicio, por supuesto, de los vuelos que se realizan para acciones cívicas y contribuciones para la población en general. Esta es una labor constante de vital importancia en medio de esta pandemia que creemos que se debe destacar. En la última semana, de hecho, las aeronaves de las Fuerzas Armadas realizaron 3 vuelos de apoyo a la lucha contra la pandemia. Específicamente, el 10 de junio se realizaron 2 vuelos. El primero llevó 154 concentradores de oxígeno del Ministerio de Salud a la ciudad de Tarapoto y el segundo trasladó órganos a la ciudad de Piura para atender una emergencia. El 11 de junio se trasladó a la ciudad de Arequipa 28 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras y enfermeros, para reforzar la atención de la población local. Además, seguimos haciendo frente a la COVID-19 a través de operaciones TAIT. Hasta el momento, a lo largo del año, se ha atendido a 57.000 personas vulnerables con pruebas de descarte, atención primaria de salud y apoyo alimentario. Obviamente, esta es una estrategia que fue enfocada para mayores de 65 años, poblaciones vulnerables mayores de 65 años, y obviamente en la medida que vaya avanzando la vacunación, pues este programa se irá replegando y solamente siendo usado en la medida que sea necesaria. Sobre la acción de la Policía Nacional en relación a las movilizaciones de los últimos días. Como ustedes saben, la Policía Nacional está desplegada para resguardar la seguridad durante las reuniones de simpatizantes de las 2 agrupaciones que participaron en los comicios pasados, a fin de prevenir posibles actos de violencia y grescas en las calles. Y los agentes están permanentemente en los puntos de concentración. Por otro lado, y finalmente, para también informarles que la Policía Nacional está resguardando los centros de vacunación, también lo están haciendo las Fuerzas Armadas. En ese sentido, como ocurrió en el caso del Campo de Marte el último fin de semana, para evitar que se interrumpa el proceso de
de vacunación con las movilizaciones postelectorales. De hecho, el último sábado se cumplió con el objetivo de vacunación y el centro de vacunación cerró a las 2 de la tarde. Quedamos a su disposición para las preguntas que estimen convenientes. Muchas gracias, señores ministros. Entonces damos pase a la primera pregunta, que está a cargo de Lisette Horna, de TV Perú. Buenas tardes, ministros. Bueno, como parte del gabinete ministerial, yo quería un poco recoger su lectura sobre esta demora en la proclamación del nuevo presidente y qué concepto tiene sobre esta posibilidad que se ha deslizado en las últimas horas de que de no llegar a tener un presidente hasta el 28 de julio, han propuesto como posibilidad convocar nuevas elecciones. ¿Le parece descabellado, viable, como parte del Ejecutivo? Quisiéramos un poco conocer su posición. Gracias. Creo que debemos reiterar en este caso la absoluta neutralidad que debe mantener el Ejecutivo frente a los procesos electorales en marcha, que no terminan hasta que se pueda tener la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Así que en ese caso nosotros no vamos a opinar en relación a las preguntas que está planteando, porque creo que debemos garantizar esa neutralidad. Muchas gracias. Es el turno de Lourdes Castillo, de Panamericana. Gracias. Buenas tardes, ministros. Consultarles, por favor, acerca del Decreto Supremo 004-2021, mediante el que se recorta la carrera al personal policial. Quisiera saber, por favor, con más precisión de qué se trata, ya que el exministro Manuel Romero ha informado, ha advertido con cierta preocupación que lo que se intenta es colocar a nuevos jefes para que, hace similitud a Venezuela, para tener subordinados del lado de ellos, ¿no?, de quienes ocupen la presidencia. Quisiera saber, por favor, de qué se trata este decreto supremo y el mensaje a la población en general al respecto. Y la segunda pregunta es sobre lo dicho por Mario Vargas Llosa, quien en una entrevista ha comunicado que la intención del presidente Francisco Sagasti no fue entrometerse, no tuvo la intención de una intromisión, sino de más bien llamar a la calma a ambos candidatos. Muchas gracias, señora Castillo, por sus preguntas. Respecto al decreto supremo que incorpora un artículo al reglamento del decreto legislativo 1149, que es la ley de carrera y situación de retiro de la Policía Nacional, en primer lugar, este decreto supremo ha sido dado a solicitud de la propia Policía Nacional del Perú, que es para establecer criterios más claros para el pase a la situación de retiro del personal policial por la causal de renovación de cuadros. Esta norma lo que busca precisamente es evitar el uso político e irracional de las invitaciones al retiro por esta causal. Los criterios que están contenidos en esta norma garantizan el derecho a la población policial, al personal policial, de no ser pasados al retiro de forma arbitraria. Es precisamente lo contrario a lo que están aludiendo, probablemente por una lectura parcial de la norma, ¿no? Sino lo importante es que está enmarcado en los criterios previstos en la norma marco, digamos. Asimismo, esta norma no es solamente para generales, sino también para oficiales superiores, es decir, mayores, comandantes, coroneles de armas y de servicios, así como los suboficiales brigadieres y suboficiales superiores. No existe ningún ánimo de menoscabar la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú. De hecho, el gobierno de transición y emergencia es respetuoso de las instituciones y más aún de la Policía Nacional, cuyo papel en la lucha contra la pandemia ha sido fundamental. Y respecto a su segunda pregunta, creo que ya el tema ha sido agotado por los dos participantes del tema, y en adición reitero lo dicho por el ministro Palacios. El Consejo de Ministros, el Gobierno de Transición y Emergencia es absolutamente respetuosa del ordenamiento constitucional y de todas las normas que nos obligan a la máxima neutralidad. Gracias. Muchas gracias. Damos pase a Helen Menis, de RPP. Ministros, buenas tardes. Ustedes anuncian que vamos avanzando con la vacunación a más población. Sin embargo, hemos recibido algunos casos por parte de bomberos
que por algunos temas médicos no se les pudo aplicar la segunda dosis. Sin embargo, ya pasó el tiempo que les habían recomendado del mismo MINSA para que recibieran la segunda dosis, pero hasta la fecha no hay cronograma para ellos y ya esta fecha se ha cumplido, es más, ya está pasando y hay preocupación de que ya pierde efecto la primera dosis. ¿Qué pasa con respecto a esos bomberos? Respecto a la vacunación, como usted sabe, señorita, es que efectivamente lo que dicen los laboratorios es que tiene que ser realizada dentro de las 3 semanas posteriores a la primera dosis. Sin embargo, se ha demostrado ya en diversos estudios clínicos que esto es relativo. En verdad se puede tomar la vacuna en un tiempo después. No hay ningún peligro ni tampoco baja el nivel de inmunización. Respecto al tema de los cronogramas para los bomberos son parte de los grupos vulnerables que pueden, o mejor dicho, más expuestos, que pueden ir a vacunarse en cualquier momento, no necesitan un cronograma específico. Ellos tienen que ir directamente a su centro de vacunación y recibir su segunda dosis en la 3ª semana o en el momento que ellos puedan pasar a inocularse. Muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Entonces, damos por concluida la conferencia. Muchas gracias. Todo en la